les digo, aquí vemos principalmente ondas lentas, pero también comienzan a aparecer de manera esporádica lo que vendría a ser contracciones. ¿Sí? Empezamos a ver potenciales de acción. Esta segunda fase se conoce como la fase de actividad irregular, ¿sí? Por eso mismo. Y luego, ya en la fase 3, fíjense aquí, es básicamente como un tren, como una cadena de contracciones. Dura entre 5 y 15 minutos, nada más. Y es en esta tercera fase, que se conoce como la fase de actividad regular, porque como les digo, aquí ya vemos contracciones básicamente, es lo que va a permitir que ese anillo, esa moneda, pueda pasar hacia el intestino. ¿Sí? Entonces, es importante que se produzca esta motilidad interdigestiva. Si el objeto es muy grande, por así decirlo, más que una moneda, más que un anillo, puede obstruir, como bien me dijeron ustedes en la clase. ¿Sí? Puede generar obstrucción. Se comienza a ver en ese paciente, está activo, está alegre, mueve la cola, pero lo que ingiere lo vomita. Comida y agua. ¿Sí? Él está normal, como si no pasase nada. Pero hay un objeto que está generando obstrucción. Muchas veces en la primera parte a nivel intestinal. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, depende de lo que ustedes vean en ese momento, pero se recomienda hacer radiografía. A la palpación se puede llegar a palpar, en algunas ocasiones un objeto extraño. Y cirugía, no queda otra. ¿Sí? Se hace una enterotomía, se extrae el objeto, se sutura y vuelve a la normalidad, ¿no? En 7 días, 8 días, 10 días ya el animal está normal. Sí, en ocasiones, cuando ya es muy tarde, puede haber necrosis a nivel intestinal. Entonces, en este caso se hace ya no solamente una enterotomía, sino una enterectomía, es decir, extraer parte de lo que vendría a ser el intestino. ¿Sí? Y es algo que se les va a presentar, sobre todo los que trabajan con pequeñas especies, es algo muy común. ¿Sí? Eso es, por lo menos una vez al mes van a recibir casos así. ¿Ok? Entonces, fíjense la importancia de esta motilidad interdigestiva, de este complejo migratorio motor, que también tiene ese nombre. ¿Sí? Entonces tenemos 3 fases. La fase de quiescencia, la fase de actividad irregular y la fase de actividad regular. Sí. La actividad irregular. La actividad irregular, media hora, 45 minutos. Todo esto si no hay alimento. Cuando Sí, no hay alimento. cuando no hay alimento. ¿Y hay algún lubricante en especial que se dé para que se limpie todo el plato o es que simplemente es un alimento? Se puede dar algunos tipos de lubricantes que se preparan. Incluso hay libros, ¿no?, que hablan de que se le puede dar mantequilla, por ejemplo. Ah, no, pero de manera natural. De manera natural, simplemente las contracciones. Solo contracciones, Sí. no secreción de ningún líquido. No. O sea, siempre a nivel de tracto gastrointestinal vas a tener secreción de moco, ¿sí? Que ayuda a lubricar, pero se necesitan las contracciones para poder permitir que puedas desplazarse. Las contracciones y el moco es lo que ayuda a limpiar todo eso. Sí, en pocas palabras sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta motilidad interdigestiva? ¿Ninguna? Sí, se encarga de la limpieza. Una consulta, entre la fase de actividad irregular y la fase regular, o sea, la diferencia es que en la actividad irregular hay un nivel de contracciones controladas y en la fase regular es que hay contracciones. Sí, una cadena de contracciones. Muy bien, creo que terminamos con esta diapositiva. Ahora
continuar con lo que vendría a ser la fisiología digestiva, pero vamos a entrar ya a lo que sería la digestión a nivel de la boca y la digestión en el estómago monocavitario. El resultado del aprendizaje de la sesión, el estudiante al finalizar la sesión comprenderá y discutirá los eventos fisiológicos que aparecen desde la aprehensión de los alimentos hasta su llegada del bolo alimenticio, ¿sí? Hasta el estómago. Es lo que vamos a ver hoy día. La reflexión de la experiencia comprende los procesos fisiológicos involucrados en la masticación y la digestion de los alimentos y comprende y discute sobre los procesos fisiológicos involucrados en la producción de saliva y la digestión en el estómago monocavitario. Y este es el contenido, ¿sí? Vamos a estar hablando de glándulas salivales, masticación, prevención, deglución y lo que ocurre a nivel del estómago, ¿sí? Entonces, como primer punto tenemos lo que vendría a ser la aprehensión de los alimentos. ¿Qué significa la aprehensión de los alimentos? Sujetar. Ya. Prensa. ¿Cómo se capta el alimento? ¿Cómo se sujeta el alimento? No sé si cierran la ventana, chicos. Yo creo que las máquinas van a empezar a sonar. Entonces, tenemos la aprehensión de los alimentos sólidos y líquidos. Y depende mucho también del tipo de especie, como podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un bovino. ¿Cómo es la forma que un bovino prende el alimento? Con la lengua, ¿correcto? Tiene una lengua muy móvil que actúa como si fuese una mano de nosotros, ¿no? Arranca, ¿sí? Arranca y va a la boca. Tenemos aquí un porcino. ¿Cómo prende el alimento en este caso? Con el hocico, lo introduce, ¿no? Dentro de, un poco más dentro de la tierra. En este caso, en el caso de los caballos, ¿cómo? Los belfos, los incisivos, ¿no? Diferente a lo que hace un bovino, ¿sí? Y tenemos aquí un canino. En el caso de los caninos, ¿cómo ocurre? Con los caninos, ¿no? Tiene unos caninos muy poderosos que le permiten desgarrar la carne de los huesos, como estamos viendo aquí, ¿sí? Y lógicamente podemos ver que varía en todas estas especies. Y los líquidos también va a variar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los perros, ¿cómo es que con la lengua forma una especie de cucharilla, ¿correcto? Muy bien, Hilda. En el caso de los gatos, ¿cómo están los gatos? Con la lengua. ¿Y qué particular tiene la lengua de los gatos? Sí, tiene como unas papilas cónicas, ¿correcto? En las cuales quedan atrapadas las gotas de agua. Y de esa manera permite que pueda ingerir finalmente. ¿Sí? Entonces tenemos la aprehensión de los alimentos que varía de acuerdo a si son sólidos o son líquidos, ¿no? Ahora, tenemos a la masticación, ¿no? Luego de la aprehensión del alimento viene la masticación. Sabemos que vamos a tener músculos masticatorios importantes para generar esta función. Ahora, en el caso de la masticación, sabemos que se van a utilizar lo que vendrían a ser los dientes, ¿correcto? Los dientes son un punto importante dentro de este proceso y se da también como si fuese un reflejo. Y hay que acotar, ¿no? De que la masticación puede ser consciente o inconsciente. ¿Sí? Consciente, ¿por qué? Porque si nosotros estamos llevando el alimento a la boca y queremos masticar, y a veces, no sé, nos dice el médico, tiene que masticar 10 veces por lo menos cada bocado, entonces nos concientizamos a masticar esas 10 veces o 15 veces o lo que diga, ¿no? Pero también es un reflejo, tiene un componente inconsciente. ¿Por qué? Porque tenemos un centro de la masticación, donde a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Lo tenemos a nivel del tronco encefálico, donde vamos a tener
receptores a nivel de la boca, que pueden ser receptores mecánicos, receptores químicos también. Vamos a tener vías aferentes, donde va a estar involucrado lo que vendría a ser el nervio glosofaringio, el nervio trigémino, ¿sí? Van a ir hasta ese centro de la masticación a nivel del bulbo para procesar esa información y lleve la respuesta por vía eferente, ¿sí? ¿A través de quién? A través también de lo que vendría a ser el nervio facial, ¿no? También el trigémino, y permite que finalmente se dé este proceso de masticación. ¿Okay? No sé si les ha pasado que a veces hay personas que llevan cuando están escribiendo, están atendiendo la clase, y llevan el lapicero hacia la boca, ¿no? Inmediatamente muerden, ¿no? Es por un instinto, es un reflejo, ¿no? O cuando nos llevamos el dedo a la boca, lo mordemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un reflejo, es automático, ¿ya? Entonces, tener en cuenta eso, la masticación. Ahora, ¿para qué sirve la masticación? Para expulsar el alimento que Ya, para comenzar esa trituración del alimento, ¿no? Ayudado por lo que vendría a ser la lengua, los dientes, los músculos de la masticación, y también tener en cuenta de que hay una salivación, ¿sí? Esa salivación permite lubricar ese bolo que se está formando con la masticación. ¿Para qué? Para que al obtener esa trituración del alimento, al estar lubricado, pueda llegar finalmente hacia lo que vendría a ser el estómago, ¿sí? Y ahí pueda sufrir toda esa actividad gástrica que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Con varias sustancias que van a estar siendo reguladas para finalmente aprovechar esos nutrientes. ¿Okay? Ahora, luego de la masticación viene lo que vendría a ser la deglución, ¿sí? La deglución consiste en ese proceso de que pasa el bolo alimenticio desde la cavidad oral, de la cavidad bucal, hacia el esófago. ¿Okay? Y aquí vamos a ver que vamos a tener una parte voluntaria y una parte involuntaria. La parte voluntaria vendría a ser la fase oral, es decir, cuando ya se forma ese bolo alimenticio y se va preparando, ¿no? El bolo alimenticio con movimientos de la lengua, ayudados por el paladar, va yendo hacia atrás, hacia la parte posterior. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo, cuando nosotros masticamos y queremos pasar, nosotros lo que hacemos es llevar el alimento hacia la parte posterior, ¿sí? Lo mismo ocurre con los animales. Ahora, cuando toca lo que vendría a ser ya la faringe, se convierte en una fase involuntaria. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente tenemos lo que vendría a ser un reflejo. ¿Sí? Tenemos un reflejo en el cual vamos a tener el estímulo que está dado por quién. ¿Quién genera el estímulo? El bolo alimenticio, ¿correcto? Tenemos vías aferentes a través de lo que vendría a ser principalmente el trigémino, el facial, ¿sí? ¿Perdón? Puede verse implicado, sí, pero no tanto. Más vendría a ser el trigémino y el facial en esta fase, no tanto como en la masticación. En la masticación sí el glosofaringio es más importante. Van hacia el centro de la deglución, que también se encuentra a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? El tronco encefálico, donde se va a procesar esa información y va a enviar la respuesta a través de vías eferentes dadas por principalmente el nervio vago, ¿sí? Pero también por el nervio facial. El nervio facial también se ve implicado aquí. Pero básicamente lo que vendría a ser el nervio vago es importantísimo. Y para esto es importante recordar que el músculo que nosotros vamos a estar encontrando a nivel del esófago es músculo liso, pero en la mayoría de las especies se da como una transición entre músculo estriado esquelético y músculo liso, ¿sí? Y también tenemos otras especies en las cuales es básicamente todo músculo esquelético, como ocurre por ejemplo en el caso de los bovinos o en el caso de las ratas también, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces va a variar un poco esa respuesta de acuerdo al tipo de músculo que nosotros vamos a estar encontrando. Y para esto
tenemos lo que vendrían a ser movimientos peristálticos a nivel del esófago, que son los que van a permitir que pueda avanzar ese bolo alimenticio a lo largo del esófago. Tenemos esos movimientos que pueden ser conocidos como primarios, ¿sí? Movimientos primarios, peristalsis primaria, que normalmente son una seguidilla, ¿no?, de contracciones que permiten el paso del alimento. Pero también podemos tener contracciones secundarias. ¿Cuándo aparecen esas contracciones secundarias? Claro ejemplo, a veces no les ha ocurrido que han comido un pedazo de bistec o de parrilla y es como que se queda aquí, no quiere pasar y como que duele un poco, genera presión, ¿sí? Entonces, esas ondas secundarias son las que van a permitir que finalmente ese pedazo, ese trozo de carne pueda pasar y pueda llegar hacia el estómago. ¿Sí? Entonces tenemos las ondas peristálticas primarias y secundarias. Normalmente en el caso de las secundarias, 1 o 2 son suficientes para permitir, para ayudar ese paso de ese bolo que se ha quedado como atascado a nivel del esófago. ¿Sí? ¿Puede haber más? Sí, podría haber más, pero normalmente 1 o 2 es suficiente. ¿Okay? Ahora, también podemos tener aquí peristalsis inversa, como cuando ocurre, por ejemplo, en el caso de los rumiantes, ¿no? En el caso de los rumiantes, que vamos a ver la próxima semana, ellos generan lo que vendría a ser la ruminación o rumiación, ¿no? Es decir, que el alimento que ha sufrido cierta digestión a nivel del estómago vuelve a la cavidad oral para ser remasticado, ensalivado, y entonces para que regrese necesita de esa peristalsis inversa. ¿Sí? También con el eructo, por ejemplo, ¿no? También ahí se genera un poco de peristalsis inversa, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que les estaba comentando, ¿no? Un reflejo básicamente, donde tenemos estímulos que van a ir por vías aferentes, van a ir hacia esos centros, ¿no?, de la deglución, y nos van a dar respuestas a través de neuronas motoras, ¿no?, de motoneuronas. ¿Para qué? Para que comiencen a liberar gran cantidad de neurotransmisores, como puede ser, por ejemplo, la acetilcolina, como puede ser también el péptido acetointestinal, el neuropéptido Y, que son los que van a estar regulando esa actividad de la musculatura. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se pueda dar esa peristalsis, para que se pueda dar esa propulsión. ¿Okay? Sí. ¿Podrían volver a explicar, por favor, peristalsis primaria y secundaria? Sí, en el caso de la peristalsis primaria, como les comenté, es las primeras contracciones que se van a generar cuando tenemos el bolo alimenticio en el esófago. ¿Sí? ¿Cómo se producen? Nosotros ya hemos visto cómo funciona el sistema nervioso entérico, lo voy a explicar en un ratito más, pero ya a nivel del esófago, que es lo que va a permitir que ese bolo pueda desplazarse y llegar hacia el estómago. ¿Sí? Quiero recordarles, ahora que estoy volviendo a explicar, que tenemos un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. El inferior normalmente siempre está cerrado, salvo cuando ese bolo alimenticio llega, lo cual hace o genera que se pueda abrir. ¿Sí? Y como les comenté, hay ocasiones en que ese bolo alimenticio se queda como atascado, ¿sí?, en lo que vendría a ser la parte esofágica. Y para eso necesitamos las contracciones esofágicas o peristálticas secundarias, ¿sí?, que son como un apoyo, y porque son contracciones, digamos, como les digo, un número de una contracción, 2 contracciones, pero que son fuertes. Entonces contribuyen a que ese bolo pueda finalmente avanzar, ¿no?, hasta que pueda llegar al estómago. ¿Ya? Eso sería. ¿Puedes repetir el nombre de los músculos? Lo del esofágico. Los esfínteres, Ah, sí. esfínter esofágico superior e inferior, o anterior y posterior. En este caso, como hemos visto, el nervio vago es muy importante, ¿sí? Es muy importante, está llegando a lo que vendría a ser el esófago, y es el que va a permitir que se pueda dar la contracción. ¿Por qué? Porque sabemos que si se libera acetilcolina a nivel del tracto gastrointestinal en general, y en este caso en el esófago, va a generar contracción, pero también
tengan en cuenta que permite la liberación de neuropéptidos que son de tipo que producen la relajación. No, termino con esto y la me parece. Quiero terminar con esto. ¿Sí? Entonces liberan óxido nítrico, péptido, vasoactivo intestinal. Entonces tenemos aquí nuevamente contracción y relajación. Contracción hacia la parte oral y relajación hacia la parte aboral o hacia la parte trasera, ¿no? Hacia la parte anal. Por lo cual va a permitir que pueda haber esa propulsión, ¿sí? Que hay una propulsión de ese bolo alimenticio. Sistema nervioso entérico, lo estamos viendo aquí, para que se pueda dar esa peristalsis. Igual aquí, ¿no? Esto es lo mismo que nos está mostrando, y en este caso, fíjense que va hasta el núcleo dorsal motor, ¿sí? Que vendría a ser como el centro del parasimpático, en el cual tenemos, acuérdense, la porción rostral y la porción caudal, ¿no? La porción rostral permite la liberación de lo que vendría a ser la parte excitatoria, libera básicamente acetylcolina, en otras partes sustancia P aparte, ¿sí? Aquí simplemente acetylcolina, y en la parte caudal, en el núcleo dorsal motor, la parte caudal vendría a ser la parte inhibitoria, en la cual libera óxido nítrico, como les muestra aquí. También puede ser péptido vasoactivo intestinal, puede ser neuropéptido Y también. Entonces, de esa manera tenemos contracción y relajación. ¿Para qué? Para que se pueda dar ese movimiento propulsivo. ¿Ya? ¿Receso o continúo? Receso.